He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo, y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no es? Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a analizar gráficos relacionados con la evolución de la población del mundo y en España. Para ello, hemos seleccionado dos gráficos relacionados con la evolución de la población mundial y uno relacionados con la evolución de la población en España. Comenzamos con la primera gráfica. Primer paso. Leemos el título del gráfico. Evolución de la población mundial. Segundo paso. Conocimientos necesarios para comprender el gráfico. Para comprender este gráfico no son necesarios conocimientos especiales. Tercer paso. Lectura de la leyenda. El gráfico que representa sobre un eje de coordenadas. El eje horizontal representa los años y el eje vertical la población de millones de personas. Cuarto paso. Descripción del gráfico. La línea roja comienza indicando la población mundial en el año 500 a.C., menos de 100 millones de personas. Esta línea va ascendiendo ligeramente hasta alcanzar los 500 millones en el año 1492, descubrimiento de América. Entre los años 1500 y 1750 se produce un aumento más rápido. En 200 años llega a 1.000 millones de personas, pero es a partir de 1750 y hasta 1950 cuando se produce el aumento más espectacular. Quinto paso. Explicación del gráfico. El elevado crecimiento de la población mundial se produce a partir de 1750 cuando los adelantos científicos y técnicos de la revolución industrial permitieron a los países desarrollados mejorar la alimentación y la medicina. Ese incremento de la población se produce inicialmente en Europa y América del Norte. A partir de 1950, las mejores médicas producen un gran aumento de la población al reducir la mortalidad en Asia, África y América del Sur. Sexto paso. Redactamos la lectura del mapa. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del gráfico, la descripción de lo que veremos a la explicación de las causas que hacen el gráfico sea así. Vamos con la segunda gráfica. Primer paso. Leemos el título del gráfico. Distribución de la población mundial 2010 hasta 2050. Segundo paso. Conocimientos necesarios para comprender el gráfico. Para comprender este gráfico debemos saber que en el año 2010 la población mundial ronda los 7.000 millones de habitantes y que la estimación que hace la ONU para el 2050 es de 9.150 millones. Por tanto, la distribución por continentes en ambos años se hace sobre números muy diferentes. Tercer paso. La lectura de la leyenda. Estamos ante un gráfico de sectores. Se representa una comparación entre la distribución de la población por continentes en el año 2010 y el año 2050. Los continentes se representan con distintos colores. La fuente es World Population Dataset, Population Reference Bureau. Cuarto paso. Descripción del gráfico. En el año 2010, el 60,3% de la población vive en Asia. El siguiente continente más poblado es África con un 14,9%. Entre los dos continentes suman un 75% de la población mundial. América Latina representa el 8,5%. América del Norte el 5%. Europa el 10,8% y Oceanía el 0,5%. En el año 2050, Asia bajará ligeramente hasta un 57,3%. África experimentará una gran subida de 6 puntos. América Latina y Europa bajarán ligeramente, y 1 y 3 puntos respectivamente. Y Norteamérica y Oceanía se mantienen. Quinto paso. Explicación del gráfico. La proyección de la distribución de habitantes por continentes en el 2050 nos muestra que el 86% de la población se sitúa entre los países subdesarrollados. Esta situación plantea varios problemas. El primero tiene que ver con el aumento de la población. En el 2050 contaremos con muchos habitantes para unos recursos limitados: tierra, bosques, alimentos y fuentes de energía. En segundo lugar, aumentaría las desigualdades entre ricos y pobres. Pocos ricos seguirían teniendo muchos recursos y más pobres menos recursos. Entre las posibles soluciones se encuentran el control de la natalidad y el desarrollo sostenible. Sexto paso.
Redactamos la lectura del mapa. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del gráfico, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que el gráfico sea así. Para terminar, vamos con la tercera gráfica. Primer paso, leemos el título del gráfico. Evolución histórica de la población española. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender el gráfico. Para comprender este gráfico no son necesarios conocimientos especiales. Tercer paso, lectura de los ejes y la fuente. El gráfico es tipo gráfico de barras y se representa sobre un eje vertical que representa los años y un eje horizontal que representa la población en millones de personas. La fuente es el INE, Instituto Nacional de Estadística, y la elaboración propia, Editorial Anaya. Cuarto paso, descripción del gráfico. La evolución de la población española está caracterizado por un crecimiento lento. Desde año 0 a 1700 no se superan los 10 millones de habitantes. A partir de mediados del siglo XIX y hasta 1981, el ritmo se acelera. Entre 1981 y 2001 vuelve a tener un crecimiento más lento. Solo aumenta 4 millones de habitantes en 20 años. Y finalmente se produce un mayor aumento entre 2001 y 2010, casi 6 millones de habitantes en 10 años. En el año 2010, la población era de 46,9 millones de personas. Quinto paso, explicación del gráfico. El elevado crecimiento de la población española se produce a partir de 1850, cuando los adelantos científicos y técnicos de la revolución industrial permiten mejorar la alimentación y la medicina. Ese incremento de la población se con un cierto retraso con respecto a otros países europeos. A partir de 1981, la población crece muy lentamente debido a la reducción de la natalidad. A partir de 2001, aumenta la población debido al nacimiento de los hijos de los inmigrantes, llegados a finales del siglo XX. Sexto paso, redactamos la lectura del gráfico. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del gráfico, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que el gráfico sea así.